sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. A lo largo de las últimas semanas hemos iniciado y estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera que el apóstol escribió de las tres conocidas como mayores, 1 y 2 de Corintios y Romanos, carta que escribió desde Éfeso en su tercer viaje misionero, aproximadamente hacia el año 55 después de Cristo, y a una iglesia que fue fundada por el apóstol en su segundo viaje misionero. Hemos venido a través de la introducción, que son los primeros 9 versículos del primer capítulo. Este contexto nos introduce en una manera profunda, en una manera de gran significado teológico, y hemos tratado de venir sistemáticamente haciendo una exegesis correcta, interpretativa de la Escritura, tratando de extraer todo el sentido bíblico, por supuesto aproximándonos a través del propio significado gramatical. Como hemos dicho, los 9 versículos primeros es un contexto que asienta la intención del apóstol para después desarrollar el cuerpo epistolar de esta carta, y es donde ya estamos y es donde hemos estado en el último programa. Por lo tanto, hoy retomamos el versículo donde lo dejamos en el programa anterior y trataremos de avanzar en el programa de hoy a lo largo de los 30 minutos que tenemos por delante. Sin más dilación, vamos a leer nuestro contexto de hoy y, como no, siempre rogando y pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo que Él nos ayude y nos permita poder compartir, poder explicar y que la palabra de Dios pueda bendecir. Dice así, capítulo 1, primera epístola a los Corintios, versículo 10, vamos a leer hasta el verso 17. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Bueno, estos son unos versículos curiosos porque en un principio Pablo asevera que únicamente había bautizado a Crispo y a Gayo, pero después rectifica y incluye también a la familia de Estéfanas. Y también él expresa que no sabe si había bautizado a algún otro. Es muy curioso y después ya concluye en el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, sabemos que Pablo, después de asentar un fundamento poderoso, teológicamente hablando, después de mostrar quién él es, de dónde procede su llamado, el carácter de su llamado, a quién él se dirige, evidentemente posicionando a estos corintios como santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A la vez les recuerda la condición tan bendecida que ellos han tenido con el Evangelio confirmado de Jesucristo, con la abundancia de dones, en una manera en que no les faltaba ningún don. Habían sido enriquecidos en todo, en palabra, en ciencia. Estaban completos a la espera de la manifestación, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de la Iglesia, la esperanza de los creyentes. Sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos tal y como Él es, porque le veremos. Sabemos que en ese día nosotros, los cristianos que vivamos para ese momento, seremos juntamente transformados con aquellos que ya han partido, con aquellos, como dice el propio apóstol, que duermen, que están en la presencia del Señor. Entonces serán resucitados y serán glorificados juntamente con aquellos que posteriormente, primero los que han muerto en Cristo y después los que en ese momento estén vivos, estaremos y seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Bueno, esto es una esperanza que la Iglesia tenía en el primer siglo y es la esperanza que hoy la Iglesia tiene que tener en el tiempo donde hoy estamos viviendo. La parusía, la segunda venida de Jesús, lo que realmente establece los postreros tiempos que sabemos que van desde su manifestación en su primera venida hasta su revelación en su segunda venida, para establecer todo aquello relativo a la era venidera, pasando por el milenio y ya entrando en el estado eterno de las cosas, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Bueno, sabemos que la manifestación de Jesucristo va a traer a este mundo todos estos cambios, pero para la Iglesia es su esperanza. Para los creyentes del tiempo en el que Pablo predicó era una esperanza principal, y para Pablo era una esperanza fundamental que siempre debían de tener, evidentemente, en mente y en los propios deseos de su corazón. Él dijo al final de sus días, en la última epístola que él escribió a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 7, él deja muy claro estas cosas. Él, después de atestiguar relativo a cómo él ha vivido, lo cual hace una metáfora con haber peleado la buena batalla y con haber acabado su carrera, después da un argumento de un valor espiritual maravilloso. He guardado la fe. He tenido la capacidad y la gracia de Dios. Siempre debemos de tener muy en cuenta que la gracia nos capacita para todo. Es la gracia de Dios la que nos otorga el con qué para efectuar, para vivir, para andar, para ayudarnos. Pero siempre debemos de tener muy claro que la gracia no lo hace por nosotros.
sino que realmente nosotros somos los que tenemos que vivir de acuerdo a esta gracia. Entonces, aunque trabajemos más que nadie, sabemos que no hemos sido nosotros, sino que ha sido esa gracia de Dios en nosotros, que nos ha inspirado, que nos ha impulsado, que nos ha animado, pero evidentemente siempre entendidos del precio, entendidos del esfuerzo, entendidos del amor a Cristo, entendidos de esa cruz que llevamos con gozo. Y como consecuencia de haber guardado esta fe, de haber vivido de acuerdo a las reglas del Señor Jesucristo. Por lo demás, por lo demás nos enseña que ya como consecuencia de lo que ya ha sido, ya lo único que está por delante, lo único que me aguarda, lo único que me espera es la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo tanto, estamos entendiendo que esta recompensa, que esta esperanza que el apóstol Pablo tenía, estaba vinculada, estaba relacionada con la manifestación de su Señor Jesucristo en su segunda venida. En esta misma manera, esta iglesia de Corinto guardaba y albergaba esta esperanza. Esta iglesia, como el propio apóstol dice, está confirmada, el testimonio, el evangelio de Cristo ha sido confirmado, y en la misma manera Él, Dios, también les confirmará hasta el fin, para que sean anéncletos, totalmente irreprensibles, inocentes y sin culpa en el día judicial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que la segunda venida tiene dos direcciones claras, una relacionada con la iglesia, otra relacionada con el mundo. La segunda venida para la iglesia va a ser un día de salvación, la segunda venida para el mundo impío va a ser un día de juicio. Por lo tanto, estas cosas tenemos que comprenderlas y debemos de entenderlas en una amplitud seria, en una amplitud fiel, exacta, bíblica, para no tener confusiones en asuntos tan importantes y tan fundamentales. Bueno, todas estas promesas Él las ha asentado sobre la fidelidad de Dios, quien es el propio Padre, quien nos llama a la comunión con el Hijo Jesucristo. Por lo tanto, aquí ya está resaltando el valor de la comunión, de la quinonía, ¿sí? Es el término griego para comunión, y porque es el punto donde después va a entrar a partir del versículo 10 con el desarrollo epistolar de esta carta, con los asuntos que tienen que ver con la razón por la que el apóstol escribe. Y un asunto principal está en esto mismo, en la quinonía, en la comunión. La comunión estaba rota entre muchos miembros de esta iglesia, entre muchos creyentes de esta iglesia. Estaba rota por todos los asuntos que posteriormente Pablo va a estar arreglando. De hecho, él no tarda mucho, ya en el siguiente versículo, ya nos habla de divisiones, ¿sí? Y nos está enseñando de contiendas y de todos estos asuntos que estaban manifestando la rotura espiritual en la relación entre hermanos. Por lo tanto, es muy importante asentar el contexto posterior sobre este versículo 9, que primeramente nos dirige a la fidelidad del Dios Padre, nos lleva evidentemente a la revelación y a la consideración en relativa a la comunión con el Hijo Jesucristo. Esto es algo que el propio Jesús oró en Getsemaní, que sean uno como tú y yo somos uno. Y después Cristo aclara, dice, yo en ti y ellos en mí. O sea, este es un asunto fundamental, o sea, la unidad del Padre con el Hijo, esencial, perfecta, es la unidad que nosotros tenemos con el Hijo.
Y en esa unidad que el Padre y el Hijo tienen, es el sentido que hay para que nosotros tengamos esta unidad con el Hijo. Pero por lo tanto, este punto es fundamental para que cada cristiano en el día de hoy reflexione profundamente sobre la comunión que tiene con hermanos, sabiendo que no puede ir adelante un ministerio, no puede ir adelante un crecimiento si hay una ruptura de comunión, si hay una falta de perdón, si hay un problema relacional con hermanos únicamente por el propio asunto y por el propio desarrollo orgulloso de nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia el amor del Padre, tenemos que mirar hacia la figura del Hijo, su ministerio, su amor por nosotros, su entrega por nosotros, como Él en esa cruz fue santificado por el Padre. Eso nos lo enseña en una manera muy clara Juan 10. Dice, el Padre santificó al Hijo. ¿Sí? Es muy bonito ver cómo el Padre aparta al Hijo para el ministerio para el cual vino a este mundo. Juan 10:36 dice así, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Bueno, estas palabras indican claramente que el Hijo había sido apartado, separado para fundamentar, para llevar a cabo la obra por la cual la Iglesia podía estar unida en comunión. En la misma palabra, en el capítulo 17 de su oración sacerdotal, el propio Hijo está diciendo, cuando comienza, dice, Padre, esta hora ha llegado, sabemos que es la hora de la cruz, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique aquí. Esto fue una acción que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. La muerte del Hijo glorificó al Padre y a la vez el propio Padre glorificó al Hijo en su muerte, en el hecho consumado, en el sacrificio perfecto, en el holocausto agradable que fue para el Dios Santo la vida, la muerte y lo evidenció en la resurrección del Hijo. El propio Jesucristo es ahí donde ya está tratando de dirigir su oración sacerdotal. Le podemos ver en Getsemaní de rodillas, pero a la vez ya nuestro corazón le ve resucitado, sentado en igualdad a la diestra del Dios Padre. Le vemos intercediendo. Él es el ministro ya del santuario. Claro, tenía que morir, tenía que resucitar, pero sabemos que hoy Él está intercediendo por la Iglesia, está intercediendo por los creyentes, ¿sí? Y Él, uno de sus asuntos es la Iglesia. Él ruega por los que el Padre le dio. Les dice que les guarde de todo mal, que los aparte en su verdad, que los santifique. El propio Hijo se santifica a Él mismo. Él se aparta a sí mismo para el ministerio por el cual nosotros somos separados, santificados en la verdad. Esto es precioso, queridos oyentes, y estos son asuntos de un gran calado. Y en la misma manera, esta santificación es la que hace posible que en virtud de la comunión del Padre y el Hijo nos enseña para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Aquí ya estamos viendo la figura del Padre y el Hijo. Y el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Bueno, si estudiamos profundamente, y no es el objeto de nuestro estudio la oración sacerdotal de Juan 17, pero si nosotros nos paramos un poco en este versículo para dar sentido al siguiente, no podemos obviar ni olvidar el principio fundamental
de la fidelidad de Dios, que es realmente el argumento por el cual todo ocurre. Realmente Él lleva a cabo sus obras porque sencillamente le ha placido en su propia voluntad. No es algo en el que Él haya sido influido. A Dios nadie le influyó para actuar de una manera o de otra. Sencillamente Él ha amado por el puro afecto de su voluntad. Él ha predestinado todos los asuntos que han sucedido desde la creación del mundo y relativos a el reino venidero, la era venidera, todo aquello que está fundamentado en el sacrificio de Jesucristo, ese Cordero inocente y sin mancha, dispuesto desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiero decir? No quiero dar una clase ahora mismo de la doctrina de la predestinación. No quiero influir en una manera equivocada ni desviarme de lo que aquí estoy enseñando. Lo que quiero decirles es que la fidelidad de Dios es el asunto, es el punto de partida para todas las cosas. Dios ha creado los cielos y la tierra con fidelidad. El carácter de Dios es fiel y lo que esta iglesia había experimentado estaba inequívocamente unida a la fidelidad de Dios. Y cuando un creyente, y permítame ahora predicar unos minutos en medio de nuestro estudio, cuando un creyente comprende la fidelidad de Dios, hay cambios en su corazón. Uno de las grandes mentiras y trampas donde los creyentes podemos incurrir, vivir, es considerarnos a nosotros mismos más de lo que debemos de considerarnos, y eso nos va a llevar a tratar a los demás desde esa consideración que tenemos de nosotros mismos. Nunca puede fluir una idea cristiana, por muy bíblica que sea. Una persona puede llegar a tener la capacidad más grandiosa, el carácter humano más perfecto, que si realmente su punto de partida no es la fidelidad de Dios, entonces su punto de partida es el mismo. Entonces nuestra acción y nuestra actitud está sujeta y es susceptible con un margen muy amplio de error. Quiero decir, evidentemente, que cuando usted actúa con una conciencia de la fidelidad de Dios, su actuación de usted mismo va a ser una actuación espiritual. El primer error que incurrió la raza humana, nuestros primeros padres, fue exactamente esto: olvidar, descuidar, no valorar la fidelidad de Dios y tergiversar la palabra, menospreciar la palabra y añadir conceptos de ideas propias traídas por el mentiroso y por el tentador. No desvirtúe la verdad de Jesucristo, no desvirtúe la Biblia. Aprendamos de esta iglesia con problemas, aprendamos de esta carta inspirada que quedó aquí incluida en el Nuevo Testamento para nuestro beneficio. Es muy bonito ver que es en esta primera epístola donde es el propio apóstol, en el verso 6 del versículo 10, en el verso 6 no, en el capítulo 10 nos enseña que esto, versículo 11, estas cosas que estamos aprendiendo, estas situaciones relativas a sucesos anteriores, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y sabemos perfectamente que este contexto está dirigido a esta primera iglesia porque es parte de esta epístola, está usando el ejemplo de la relación de Dios con el pueblo en el Viejo Testamento a través del camino en el desierto y de todas sus incredulidades y de todas sus mentiras, pero sabemos que a la vez esta escritura inspirada, tanto las advertencias evidentemente a esta iglesia como los ejemplos aquí dispuestos para nosotros,
llevan el propósito de enseñarnos y advertirnos a nosotros también que estamos en la misma condición que esta iglesia estaba cuando Pablo lo escribió. Nos han alcanzado los fines de los siglos, por eso todas estas advertencias son necesarias e importantes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta fidelidad de Dios es el punto de partida para desarrollar una comunión a través del Hijo Jesucristo con nuestros hermanos. Entonces, la fidelidad de Dios nos lleva al Hijo, nos asienta sobre el Hijo, y lo que produce es la comunión verdadera y sincera con nuestros hermanos. Bueno, hemos visto que en el verso 10 Pablo ruega, y aquí tenemos el término parakaleo, que es un ruego exhortativo, cargado de amor, pero a la vez cargado de urgencia y cargado de exhortación a los hermanos. Y aquí es donde nosotros quedamos el último día, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, dando un énfasis a que el ruego que él estaba emitiendo no lo estaba asentando sobre su propia persona, ni sobre su propio llamado, ni sobre su propio apostolado, sino realmente sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabemos que en la cultura bíblica de este tiempo, y en la cultura también, por supuesto, judía, el nombre representaba el carácter y la autoridad de esta persona. Y hemos citado una traducción, la traducción Phillips en inglés, donde es expresada esta frase de esta manera: os ruego por todo lo que nuestro Señor Jesucristo significa para ustedes. Bueno, entonces ahora es donde él ya va a pedir lo que acaba de asentar en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así en la segunda parte del versículo 10, estamos ya en el 10b, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahí podríamos ir hasta el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros míos por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, ¿qué hay entre vosotros? Eso indica que no toda la iglesia estaba en estos asuntos. Suponemos y damos por hecho que había creyentes, como bien se nos enseña, que se mencionan en esta carta y en otras partes del Nuevo Testamento, que había personas fieles y piadosas en esta iglesia, que no todos. Era una facción, era un sector, era un grupo de personas que estaban pues indudablemente teniendo dificultades. Y aquí entre vosotros quiere decir que no eran todos. Y la palabra contiendas es un término griego eris, que es una lucha violenta. Eso siempre es utilizado para expresar peleas contundentes y de gran violencia. Entonces, este contexto podemos ver que el ruego ya va dirigido a la causa de la rotura en la comunión. Después nos va a introducir a diferentes nombres partidistas que también pues trataremos de explicar un poquitín quiénes eran cada uno, pero vamos a quedarnos hoy con esta parte B del capítulo 10, esta segunda parte. Entonces dice que hablen todos una misma cosa. Dice en la Biblia de las Américas, dice que todos os pongáis de acuerdo. Para mí también es muy interesante cómo se nos presenta esta diferencia con nuestra traducción Reina Valera, que todos os pongáis de acuerdo. A la vez también te está diciendo la textual que habléis todos una misma cosa. Esto es lo que nos enseña la textual y que evidentemente nos lleva a un parecido mayor con Reina Valera. Entonces, en esta frase, que todos os pongáis de acuerdo, que todos habléis una misma cosa,
Aquí hay dos presentes activos muy importantes en esta cláusula. Primeramente es en el asunto de que no siga habiendo disensiones, ¿sí? Y que a la vez ellos puedan ser unidos. Aquí estos verbos están en presentes activos, lo que nos indica evidentemente la necesidad de actuar en este momento, en este tiempo en el que el apóstol está escribiendo, y que tienen que cambiar dos cosas importantes. Uno, que tienen que hablar esa misma cosa, otro, que tienen que cesar las divisiones y que tienen que estar perfectamente unidos. Entonces, estos verbos están en una manera, en un tiempo verbal importante a la hora de comprender gramaticalmente. O sea, están introduciendo una idea en un sentido contingente. Están hablando y enfatizando principalmente las divisiones, las rupturas y a la vez las actitudes necesarias para mantener la unidad que el propio apóstol está demandando, ¿sí? Aquí podríamos citar las palabras que el apóstol escribió a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículos 2 y 3, donde también comienza con un ruego, donde dice: yo, Pablo, dice en el capítulo 4, en el capítulo 3, donde comienza yo, Pablo, en el capítulo 4, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y ahora vamos al verso 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y el verso 3, solícitos, ansiosos. Aquí es un verbo que tiene que ver con un celo activo, con un deseo constante, con una diligencia casi obsesiva, en una manera santa, claro, de guardar, de proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, lo cual nos enseña que la unidad del Espíritu, como hemos enseñado antes en la oración sacerdotal de Cristo, no es una obra humana. Nunca la Biblia nos asienta sobre nuestras capacidades para preservar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu evidentemente es una obra de Dios. Está fundamentada en la fidelidad de Dios, que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo realmente es la vida de la Iglesia, es como la sangre en el cuerpo, ¿verdad? Es aquello que está recorriendo todo lo que el cuerpo es, llevando toda la mentalidad, toda la intención de la cabeza, que es Jesucristo. Entonces, la unidad de la Iglesia es una obra de Dios. La Iglesia es una creación de Dios y nosotros hemos sido incluidos en esta Iglesia, bautizados por un mismo Espíritu, 1 Corintios 12:13, por gracia, para que nuestro comportamiento esté a la altura, como bien nos enseña aquí el apóstol, para que realmente andemos, caminemos. Es una metáfora para explicar la vida cristiana como es digno. Aquí la palabra axios, ¿sí? Habla de una dignidad que tiene que estar a la altura de la vocación, o sea, del llamamiento con que fuimos llamados. O sea, nuestra vida no puede ser inferior a la causa que ha sido el llamado de Dios, y por lo tanto el desarrollo de esta vida tiene que estar a la altura de este llamado, queridos oyentes. Los corintios, la iglesia de Corinto, tenía miembros en esa iglesia que no andaban como era digno de la vocación con que habían sido llamados, no tenían la capacidad de soportarse. Aquí es mantenerse en pie en contra de a veces ofensas, asuntos, ¿sí? Con paciencia. La palabra paciencia es muy importante también, porque es fruto
de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una evidencia. Dios es paciente, Cristo era paciente y nosotros tenemos que ser pacientes. Nos está hablando con humildad y mansedumbre. Y con estas características en nuestra vida cristiana, entonces tenemos la solicitud de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí sabemos el significado. Tenemos que buscar humildad, tenemos que buscar mansedumbre, tenemos que buscar paciencia, tenemos que buscar el amor. Todo esto es la vida de Dios en nosotros. Y por medio de estas capacidades, por medio de estas manifestaciones, de estos frutos maravillosos, conductas que se adecúan a la vida del Espíritu Santo, a la realidad de un cristiano fiel que realmente comprende la fidelidad de Dios y la comunión en el Hijo Jesucristo con sus hermanos, entonces sí que estaremos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí hemos podido llegar en nuestro estudio de hoy y les dejo esperando que haya sido una bendición para ustedes el tiempo que hemos estado juntos estudiando la palabra de Dios y deseando que hoy nos podamos proponer en nuestro corazón vivir teniendo la fidelidad de Dios muy presente en nuestros corazones, la idea de la comunión donde el Padre nos ha llamado, la comunión en el Hijo Jesucristo, para que evidentemente podamos vivir en una manera correcta y bendiciendo a otros en la Iglesia de Jesucristo, que como siempre recordamos ha sido comprada al precio de su sangre. Que Dios les bendiga y hasta el programa que viene. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos